a quien ya han dejado ciego, aplastándole los ojos en una escena muy senequiana, ¿no? Muy vinculada al teatro de sangre, y que se va al exilio y lo que él va a pretender es subir a una montaña muy alta y tirarse desde ahí para suicidarse. Lo acompaña el hijo de quien él ha renegado, Edgar, pero disfrazado como el loco Tom, y lo va a ir guiando y haciéndole creer que está subiendo la cuesta, y cuando Gloucester se tire para suicidarse y vea que no va al piso, su hijo le va a decir que está volando, ¿no? Entonces es una escena muy conmovedora y absolutamente desopilante. Es decir, la risa y la tragedia, la risa y el llanto, la comedia y el drama no están jugados en forma alternada, sino que están jugados en forma conjunta. Por lo tanto, estamos en presencia del grotesco. Finalmente, me encantaría cerrar con un texto de Jan Kott que va a proponer que el grotesco shakespeariano está presente con mucha claridad en esta obra, pero además atraviesa todo el nuevo teatro del período, ¿no? Y va a decir Jan Kott: el rasgo del nuevo teatro que llama más la atención es su carácter grotesco. Este nuevo sentido grotesco, con contra de las apariencias, no sustituye en absoluto al antiguo drama y la comedia costumbrista. Su problemática, sus conflictos y sus temas son los de la tragedia. La condición humana, el sentido de la existencia, la libertad y la obligación, la contradicción entre lo absoluto y el quebradizo orden humano. Lo grotesco es la antigua tragedia escrita de nuevo en distinto tono. Este texto es de Shakespeare, nuestro contemporáneo. Y les quiero agradecer muchísimo por la escucha. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Natacha. Vamos a escuchar ahora un trabajo de Florencia Cinquemani, también de la Universidad de Buenos Aires, titulado Grotesca extrañeza de lo cotidiano, aportes desde el imaginario, de Pedro Lemebel. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Florencia Cinquemani. Les agradezco por el espacio, por el tiempo y les mando un saludo a mis colegas que también van a estar en esta mesa de esta manera virtual. Bueno, empiezo a contarles de qué se trata mi trabajo. Le puse como nombre Grotesca extrañeza de lo cotidiano, aportes desde el imaginario, de Pedro Lemebel. Durante septiembre de 1973 y marzo de 1990 tuvo lugar la horrorosa dictadura militar que en Chile arrancó del gobierno al presidente Salvador Allende. En este contexto de suma represión, conjugado con movimientos de revolución roja, como Pedro solía nombrarla, encontramos surgir a este escritor marica que escribió su obra no necesariamente desde los márgenes, cosa que actualmente podría ser leído desde algunas teorías del arte como algo agalmático, sino que Pedro fue una marica que durante toda su vida creó desde el zanjón. Él escribía desde un lugar en el que nadie quisiera estar nunca. Su sitio estaba constituido por la intersección de una suma de posiciones despreciadas por la cultura y la sociedad. Es importante que esto se entienda bien claro. Pedro no solo era pobre, nacido y crecido en uno de los barrios más humildes de Santiago, también era parte de un cuerpo social oprimido por el poder militar, pero este grupo al que él podría haber pertenecido tampoco lo recibió. Por su condición de homosexual no era bienvenido allí.
Él siempre quiso pertenecer al partido que lo despreció. Fue a través de una amiga que tanto él como otras maricas pudieron tener al menos un rinconcito para expresar su espanto ante tanta injusticia y violencia. Este artista representa con dolor y belleza lo difícil de habitar un lugar imposible y despreciado por casi todos, ya que ni el Partido Comunista lo aceptaba. Por ser demasiado revolucionario, tal vez. Cito sus palabras en el sublime manifiesto que Pedro leyó como intervención en un acto político de izquierda en septiembre de 1986 en Santiago de Chile. No soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia, y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar? Pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. ¿Y usted? Esta es la simpleza, la fuerza y la belleza con la que Pedro escribía desde, como lo dicen estas líneas poéticas, el lugar de ninguna parte. Es impactante ver el primer resultado de una rápida búsqueda en Google sobre el barco del general Ibáñez. El título que encabeza el texto dice: El mito de los homosexuales lanzados en alta mar por el general Ibáñez, acompañado de un texto que desde su inicio manifiesta la duda de que los hechos hayan sido reales, ya que no hay documentos o pruebas contundentes que aseveren que durante la última dictadura chilena el poder militar haya ideado un plan que puntualmente tuviera como objetivo dejar en el fondo del mar ahogadas a las disidencias sexuales. ¿Sigue siendo tan importante que los hechos sean puntualmente verídicos? ¿No es suficiente con las crueldades que sabemos que existen y existieron como para seguir suavizándolas a través de notas que se pretenden periodísticamente serias y que en definitiva no hacen más que reafirmar violencias? Es difícil discernir si es más siniestro el hecho en sí mismo que la forma que algunos medios tienen de narrarlo. De todos modos, lo que nos convoca hoy es la capacidad poética que esta escritora marica tuvo para compartirnos su realidad. En este punto quiero aclarar que empiezo a alternar la O y la A al referirme al género de Pedro, porque ya podemos entender el carácter de su obra. Pongo en juego entonces esta alternancia porque creo que es un modo de reactualizar su universo artístico. Ella se reconocía como referente de la crónica urbana, ya que la vida en la calle nutría sus textos. Pensamos que además de eso era una gran poeta, que supo crear belleza desde el espanto y el horror. A través de su personaje emblemático, la loca, Pedro pudo poner en escena lo que nadie quería ver, puso a jugar así la incomodidad absoluta. Él dice claramente en una entrevista que La Loca es una construcción artística desde donde se propone evidenciar y así deconstruir patrones culturales, sociales y antropológicos que están tan arraigados que no son invisibles. Desde el lugar de La Loca es que Pedro se pronuncia y desde ahí postula la homosexualidad como una subversión. Para los psicoanalistas, esta palabra es más que interesante, ya que Lacan dijo claramente que ese movimiento es el que verdaderamente busca generar cambios al implicar un giro de 180 grados, a diferencia de la revolución que busca los 360 grados, volviendo en definitiva al mismo lugar de inicio, no generando ninguna transformación verdadera. ¿Por qué hablar de la grotesca extrañeza de lo cotidiano desde el imaginario de Pedro Lemebel? Porque son conceptos que ayudan a expresar la complejidad infinita de su obra. El imaginario tiene la virtud de poder mostrar contradicciones al tiempo que conviven poéticamente de manera armoniosa.
generando efectos de gran impacto en el lector. Esto se da justamente porque puede oficiar como puente entre el intelecto y la sensibilidad. Hartmann propone, entre otras cosas, que el grotesco presenta una estructura de extrañeza, es decir, que introduce en lo cotidiano una maniobra que devuelve lo extraño de esa cotidianeidad. Por eso que el mundo familiar está presente, pero no es posible seguir viéndolo del mismo modo, ya que los sentidos adormecidos por la costumbre han sido sacudidos. Es fundamental tener esto en cuenta al momento de apreciar el imaginario de Pedro Lemebel, porque es una estrategia que utiliza una y otra vez, sin saberlo, aclaremos esto, no solo por fines estéticos, sino que podemos pensar que también lo hace por motivos éticos, ya que justamente la potencia de su obra no es ni más ni menos que el reflejo de su modo de vivir. Lo nodal del grotesco que podemos percibir en la obra de Pedro no tiene que ver con las formas en las que lo hace, sino con el efecto que provoca en el cuerpo de los lectores, que está en estrecha relación con lo que en psicoanálisis llamamos lo ominoso o también lo bello, la función de lo bello. Conceptos que no desarrollaremos hoy, pero que tienen la potencia de tocar y atravesar el cuerpo de quienes se acercan a su obra. No hay modo de seguir siendo la misma persona antes y después de leer a esta marica transandina. Su letra transforma a quien la ve de cerca. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Florencia. Falta que exponga su trabajo Ricardo Dubati, que está teniendo algunos problemas de conectividad. Entonces, hasta ver si se puede conectar, vamos a hacer unos minutos de debate, si alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario sobre las ponencias que acaban de presentar tanto Laura como Alicia y Karina, Natacha y Florencia. Quizás los que están en el Zoom, si quieren comentar, o mismo desde la transmisión de YouTube, quizás pueden hacer algún comentario y lo replicamos y lo transmitimos a los expositores, a las expositoras en este caso. Sí, podría ser un pedido de datos a Florencia Cinquemani. Totalmente. Bueno, no, más que nada porque Florencia está en este momento en Dinamarca y creo que hay algo de Lemebel que se está presentando en estos días, ¿no? A ver si nos contás, porque hablabas de incomodidad, de grotesca extrañeza y imaginarse a Lemebel en Dinamarca también es un ejercicio de algo bastante insólito de por sí, ¿no? Hablando de grotesco. No sé si Flor está conectada en este momento, si no tenemos que guardar la pregunta. Está conectada, sí. No sé, Florencia, si nos escuchás. Quizás no tiene audio para responder. Bien, ahí la gente del área técnica le solicitó que active el audio a ver si quiere responder. Mientras tanto, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte a la mesa que hemos presenciado. Bien, por lo pronto, antes de continuar, yo quiero particularmente agradecer a la intervención de nuestras expositoras tan prolijas, tan elocuentes, que han abordado el teatro desde vertientes muy distintas y muy enriquecedoras entre sí. Particularmente quiero agradecer a Alicia y a Karina con su intervención un poco más lejana ya desde la Patagonia, que siempre es fructífera esta mirada desde otros espacios, y a la gente de la Universidad de Buenos Aires siempre presente en esta ocasión a la distancia. Mañana vamos a tener el bloque 4 de nuestro simposio, donde también habrá expositores de la UBA y de otras universidades. Este bloque va a ser presencial de 8 a 10 de la mañana, pero también va a ser transmitido
por YouTube para quienes quieran verlo a la distancia. Bien, Florencia entonces Cinquemani no respondió, ¿verdad? Bien. Quedamos entonces ahí con Laura, queda tu pregunta en el tintero para cuando Florencia pueda intervenir. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre la presentación de las colegas? Ricardo entonces sigue con problemas de conexión. Lo que vamos a hacer es unos minutos de pausa para tratar de estabilizar un poco la conexión y les recordamos que ahora entonces a las 10, dentro de 15 minutos, tenemos la presentación del invitado especial de nuestro simposio, que es Jorge Dubati. Les solicitamos que esperen unos minutos entonces y va a comenzar su presentación.